Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web Ufopolis. .com. ¡Sí! Bueno, vaya proto intro que me acabo de marcar. Sí, y es que pues la gente cuando habla de ovnis y todo eso aún realmente no llega a creerse lo que está ocurriendo. El impresionante fenómeno de contacto que estamos teniendo los seres humanos al respecto de una o varias especies ajenas a la Tierra. Y es que los gobiernos se lo han currado al respecto de ganar tiempo conforme iban pasando los años. Cualquier cosa ufa que hubiese en el ambiente, eso no tenía que llegar al gran público. Eso es, y pues valía todo, ha valido todo, incluso con los círculos de las cosechas, llegando a contratar a dos abuelos en los años 70 diciendo que habían sido ellos los que realizaban pues estas figuras que aparecen en los campos de cultivo ingleses. Pero si vemos la historia de lo que es la ufología, hay una figura que desde luego pues es bastante controvertida, ¿no? Se llama Edward Billy Meyer. Unos dirán que es un farsante, otros dirán que es una persona que efectivamente ha tenido contacto durante toda su vida con seres extraterrestres, y otros dirán que, bueno, pues fue el artífice de hacer algunas de las tomas más claras de lo que serían ovnis en la historia de la humanidad. Ahora mismo las estamos viendo en pantalla, y mientras que algunos expertos en fotografía han expuesto que esas tomas eran absolutamente claras y no habían sido manipuladas, bueno, pues también ha habido otros investigadores que no lo han visto tan claro y bueno, pues no han llegado a darle validez al asunto. Lo cierto es que a día de hoy la casa de subastas Sotheby's en Nueva York pues está subastándolas como si fuese como un pack con respecto a movidas del tipo cosmológico, es decir, dándole cierta validez oficial al asunto. O quizá para curiosos, ni más ni menos, si habéis llegado aquí es posible que hayáis visto el famoso póster que yo tenía en mi cuarto, por cierto, en su momento, del I Want to Believe, de la serie Expediente X o X-Files, me parece que se decía, ¿no? En donde, bueno, pues el agente Mulder lo tenía en su despacho y, bueno, pues ahí estaba Dana Scully, ahí en plan que no se creía muy bien el tema, ¿no? Y siempre ahí metiendo cizaña, pues diciendo que no a todo, ¿no? Pero bueno, ahí estaba el famoso I Want to Believe, que realmente ha trascendido casi como icono popular del asunto, ¿no? Y es realmente fantástico y asombroso el hecho de que haya habido pruebas fotográficas, como por ejemplo el incidente del 4 de agosto de 1990 en Calvin, Inglaterra, en donde apareció un ovni que no era un platillo volante exactamente, sino más bien una figura romboidal. Y de eso va a ir la movida de este programa. Del hecho de que aparezcan figuras del tipo icosaédrico o romboidal dentro del tema de los objetos voladores no identificados. Es asombroso, lo estamos viendo, y de hecho aparece un caza de la de la Casa Real Británica que estaría detrás de ese ovni de Calvin de 1990,
que bueno, pues realmente hizo furor cuando salió. Pero claro, es una foto. ¿Quién puede manipular una foto? Se han hecho pruebas a nivel tridimensional para saber qué podría ser. Ahora mismo también lo estamos observando en pantalla. E incluso, bueno, pues modelos con diferentes colores, o bueno, tratando de ver qué es lo que había detrás de esa famosa foto de Calvin, Inglaterra. Claro, yo como investigador, pues me encanta observar y comparar, ¿no? Busquen, comparen y si encuentran algo mejor, cómprelo, ¿no? Esa es la movida del Alcampo del centro comercial de mi casa, ¿no? Y la historia es que en Nuremberg, hace 400 años, más bien el 14 de abril de 1561, también apareció una figura que no era el platillo volante per se, que está un poco metido dentro de la mente de los seres humanos cuando hablamos de ovnis, ¿no? Aquello fue el periódico de Nuremberg, en donde se habló de lo que era pues realmente un auténtico espectáculo de objetos voladores no identificados, algunos con forma de cruz, otros con forma de esferas, otros con forma de básicamente cilindros, e incluso pues esferas que estaban saliendo de lo que eran esos aparentes tubos que se llaman EVANIS a día de hoy, y que además están como protegidos por otro objeto de color negro que también tiene como una figura icosaédrica, o más bien romboidal, de color oscuro. Lo estamos viendo en pantalla. Claro, a mí me parece algo desafiante el hecho de poder comparar y ver todo esto en la ufología. Y fue impresionante porque resulta que hubo una desclasificación de documentos en el año 2021 por parte del Pentágono, en donde hubo vídeos que mostraban objetos voladores no identificados con forma pues como estoy diciendo, de cono, de rombo, que estaban rondando diferentes aviones del ejército norteamericano. Se movían de forma autónoma y de hecho rodeaban a aquellas estructuras que estaban volando en los cielos de Estados Unidos. Realmente increíble, porque no había realmente necesidad de desclasificar todo ello. Estaban probando, era un experimento sociológico para ver cómo reaccionábamos los seres humanos. Tampoco es que hubiese muchísimo interés, pero lo hicieron. Y eso significa que si tienen eso desclasificado, por supuesto tienen muchísimo más clasificado aún esperando a salir. Claro, esta figura del rombo ha aparecido muchísimos incidentes. Por ejemplo, al lado de mi casa, que ya es el colmo, en el distrito de Chamberí. Resulta que el 1 de septiembre del año 2021 apareció una especie de rombo amarillo, que bueno, pues un buen hombre de allí, de ese barrio, pues logró grabar con una cámara de vídeo. Podría ser perfectamente que se estaba haciendo un borrón de un objeto que realmente no fuese un rombo. Sí, pero lo que era el movimiento era perfecto. Y además la forma que tiene la luz que está saliendo del núcleo de aquel objeto era perfectamente estática. Algo similar a lo que se grabó también en el año 2021, exactamente el día 4 de julio,
en Belgrado, Serbia, por parte de un padre y un hijo que se quedaron flipando cuando observaron pues también un objeto romboidal que estaba rondando lo que es su vivienda. Se quedaron patidifusos cuando observaron movimiento en él, que era constante. Exactamente, ¿no? Y bueno, por supuesto, si estamos hablando de lo que es ufología clásica, pues tenemos que irnos a finales de diciembre del año 1980 en Rendlesham, en el incidente Rendlesham, en Inglaterra, en donde, bueno, pues hubo diferentes testigos que aseguraron incluso el aterrizaje de un objeto volador no identificado de esta misma estructura geométrica. De hecho, el aviador John Burroughs, que fue la persona que más cerca estuvo del objeto, pues siempre aseguró haber estado expuesto a altas dosis de radiación. Y de hecho, llegó a ganar una demanda al respecto de las heridas que llegó a tener de quemaduras por radiación al haber estado tan cerca de ese objeto. Un objeto que, como estamos viendo, pues tenía como esa forma también como más bien pues icosaédrica, romboidal, de rombo, ¿no? Y que además tenía unas rarísimas inscripciones que este señor pudo llegar a documentar al ejército de Gran Bretaña. Asombroso, porque fue lo mismo que le pasó a la familia Cash Landrum, exactamente a Betty Cash, a Vicky Landrum y al nieto de Vicky Landrum, ¿no? Que se encontraron con un objeto volador no identificado con forma de diamante, en este caso, que emitía un calor intensísimo. Se toparon con él en el coche, delante de él, empezó a subir, pero había un calor sofocante y de hecho pues llegaron a tener quemaduras durante toda su vida al respecto de la radiación que aquel objeto llegó a emitir en su movimiento ascensional hacia el cielo. Bueno, claro, como estamos viendo, pues realmente asombroso. Aquí tenemos a las señoras Betty Cash y Vicky Landrum, ¿no? Que siempre aseguraron que no estaban solas, además, en aquel incidente, porque hubo nada más y nada menos que 23 helicópteros del ejército de los Estados Unidos que estuvieron detrás de aquel objeto mientras que estaba moviéndose hacia arriba, y lo podían ver ellas perfectamente. Bueno, es increíble y podría seguir y seguir y seguir, pero realmente el tema de los platillos volantes siempre ha estado ahí, en el tema de los marcianarcios, de los bichejos, ¿no? Pero la forma de diamante en los objetos voladores no identificados también es una parte que creo que la ufología debería de estudiar, sobre todo porque aparentemente las consecuencias de encontrarse con uno de estos artefactos pues podían ser negativas para la salud de los seres humanos. Tampoco sabemos quiénes son los que están ahí, si son los mismos o es la misma tecnología, o por qué se permitiría, de hecho, por parte de las autoridades, el hecho de las tomas de contacto con tierra, es decir, los aterrizajes por parte de estos objetos con forma de diamante que forman parte del folclore ufológico a nivel mundial desde hace más de 50 años. Pero, claro, yo esto lo he puesto pues prácticamente como de mega intro de las mías, porque resulta que he recibido un correo electrónico a mi cuenta de correo, como siempre, que me ha sorprendido muchísimo, porque resulta que expone lo que es un avistamiento con
un momento en el cual el testigo llega a tener como una campana de irrealidad. Así lo explica él, como si el tiempo se le parase directamente a él. Y de hecho hubo una primera parte de aquello, una persecución prácticamente, mientras que iba en su coche, y luego pues un momento en el cual ya en su casa, viendo el cielo con su hijo, pues también tuvo una segunda toma de contacto con lo que podríamos decir tecnología ajena a los seres humanos. Así que bueno, pues si os parece bien, vamos a enchufar baptisterio, que se suele decir. Vamos a enchufar el email que dice así. Adelante. Hola, muy buenas tardes, Vicente. Quería decirte en primer lugar que me encantan los casos que nos cuentas. A mí me encanta contarlos, es así. Y dice, te escribo, no sé si te interesará mi caso, pero quiero compartirlo contigo. Bien, mi nombre es, no lo digo nunca, por cuestiones de intimidad, ya lo sabéis, aunque es obvio que mantendrá el anonimato, como siempre. Dice, tengo 26 años y soy de Alicante. Mi historia es de esas que nunca me sucedería, que yo pensaba que jamás me podría suceder a mí, hasta que me pasó. Esto fue, hace tiempo, hacia el año 2019, en noviembre. Iba de camino al trabajo desde mi casa y además de paso pues acercar a mi hermano a la siguiente parada del autobús por petición de mis padres. Bien. Y bueno, pues yo iba conduciendo y yendo por la recta en coche. De pronto observé algo extrañísimo, Vicente. Era... Yo no, al principio no lo pude observar en condiciones. Iba muy veloz, algo rapidísimo. Hubo un momento en el que ya fue clara la visión. Mis ojos lo captaron y centré mi mirada en él. Claro, iba pues con el volante, yo no me lo podía creer. Y claro, era mi responsabilidad conducir el automóvil, no podía estrellarme, pero quería verlo. Y mira, pues mientras que, claro, no... Bueno, pues yo intentaba no distraerme, ¿no? Pues seguía mirando y mirando y mirando. Y esa cosa seguía ahí, veloz, muy veloz. Y era, me di cuenta, demasiado grande, como para que fuese un caza o una avioneta. Ahí lo tenía, a media altura. Y bueno, mi sorpresa, Vicente, fue total. Conseguí controlar bien el coche, ya en una recta. Y conforme me iba acercando al objeto, ya lo pude ver desde bien lejos. Se estaba acercando a mí, de hecho. Y además empecé a observar los detalles, vi cómo era perfectamente. Mi sorpresa siguió en aumento, y en aumento. Era un objeto volador no identificado con un aspecto translúcido. Y tenía una geometría de rombo, como un diamante, una geometría romboidal. Se veían además bien los picos, las formas. Y yo allí, viendo un rombo volante y además viendo que se acercaba, viendo cómo se ponía a la par que mi coche. En ese momento, todo esto fue muy rápido, en ese momento alerté a mi hermano que iba detrás. Y, bueno, claro, quería ver si veía lo mismo que yo, pero es que fue todo tan rápido que es que no me dio tiempo casi ni de hablarle para decirle si estaba viendo lo mismo que yo o si me creía o no. Y la sensación fue
extrañísima. La he visto miles de veces en el fenómeno ovni. Fue como si el tiempo se detuviese. O como si el tiempo se quedase suspendido, en suspensión. Como si tuviera la sensación de que lo que estaba viendo y viviendo pues no perteneciese a esta realidad. Algo muy extraño. El objeto romboidal pues no tenía una trayectoria fija, se movía, venía, se acercaba, se alejaba un poco, translúcido, transparente, y llegó un momento en el que desaparecía y volvía a aparecer en otro sitio. Y luego desaparecía y volvía a aparecer donde antes, como si se teletransportase. Y claro, yo esperaba y le volví a ver en otro tramo de la carretera. Ahí estaba. Yo no dejaba de mirarlo o de mirar a ver cuándo iba a aparecer o dónde. Y lo buscaba con la vista también. Y bueno, pues claro, ya llegó un momento en el que dije, bueno, con mis ojos puedo verlo, pero tengo que estar pendiente de la carretera y claro, pues tengo que estar más atento a esto y bueno, pues ya lo perdí de vista. Fue algo muy raro, muy extraño. Unos días después empecé a tener, y esto le pasa a muchísimos testigos de objetos voladores no identificados, de avistamientos, empecé a soñar con ese objeto, lo mismo que había visto. Y aquello me causaba como incertidumbre o incluso insomnio, no podía dormir, Vicente. Y claro, bueno, trataba de volver a la cama y bueno, pues después de esos sueños raros, pues bueno, pues traté de seguir con mi vida. Cuando llegué a casa de mis padres, una noche me encontré a mi hermano fuera, en el patio, mirando al cielo. Después de mis sueños. Y claro, le pregunté, un poco me acerqué y le dije, oye, ¿qué haces? Y él me dijo que estaba buscando constelaciones. Fue curiosa su respuesta, no me la esperaba, desde luego. Mi cuestión era un poco típica, pero buscando constelaciones. ¿Por qué? No lo entendía. En ese instante yo estaba de frente a la puerta a mi casa y de repente, no sé por qué, en ese momento me giré y vi un destello. Un destello azul verdoso. Y observé hacia mí, que ese destello me lanzaba pues como dos impactos de luz consecutivos. Aquello me cegó un poco. Y mientras que lo hacía, seguí mirando y vi como si aquello se impulsase hacia arriba, hacia el cielo. Mi hermano lo vio, se quedó muy impresionado. Conmigo también, con lo que había visto, con lo que me había pasado, con aquellos fogonazos que me había lanzado a mí. Y eso sí te puedo decir, Vicente, lo que te puedo decir es que no sé qué vimos. ¿Y por qué soñé con mi avistamiento? Ese avistamiento del rombo transparente que se teletransportaba. ¿Y por qué sentí yo, sobre todo, que se me parase el tiempo? No lo sé. No lo sé. Lo cierto es que, bueno, pues me ocurrió. Yo pensaba que el tema de los ovnis pues no me iba a tocar jamás y bueno, pues te escribo pues para decirte pues mi suceso. Por último, me despediré deseándote que te vaya genial y que nos sigas contando más incidentes. Un abrazo y gracias por tu tiempo. Y aquí firma. Bueno,
Aquí lo tenéis, una vez más, los hemos visto en la intro, ovnis del tipo romboidal, hace 1500, perdón, en el año 1561 ya los vimos junto con los Evanis y junto con esferas, que parecía que estaban prácticamente haciendo como una especie de batalla en Nuremberg, 1561, incluso mostrando como si algunas de las esferas se hubiesen estrellado en el suelo. Llevamos viendo esa figura como icosaédrica pues más de 500 años. En la foto de Calvin, desde luego, se le vio bien. Era más bien opaco, pero desde luego, si estaba ahí, por algo sería porque había aviones del ejército británico detrás de él, y el ejército británico no sale porque sí. Claro, es increíble. Podemos hacer modelos en 3 dimensiones y todo lo que queráis, pero ¿por qué los Estados Unidos desclasificarían precisamente un ovni romboidal cuando no tenían ningún tipo de necesidad de hacerlo? Porque es una figura que aparece tanto en Madrid como en Belgrado. Por ejemplo, la foto de Belgrado desde luego es mucho más clara que el vídeo de Madrid, con una luz anaranjada que me parece fascinante. Y de hecho, ¿por qué llegó a aterrizar también una figura romboidal en el incidente Rendlesham, que tuvo radiación ante un testigo? La misma radiación que en el caso Cas Landrum en el año 1980. ¿Qué pasó? ¿Y qué hay detrás de este tipo de ovnis tan poco explorados o tan poco famosos por parte del gran público? ¿Quiénes son? Son varios los tipos de marcianarcios los que hay detrás. ¿Y qué vienen a hacer aquí? ¿Están haciendo experimentos? ¿Los ejércitos no pueden con ellos y van lanzando información ganando tiempo? Pues aquí está. Y pues me quedo prácticamente con lo que me dice el testigo del email, ¿no? Que él pues nunca se había pensado que le iba a pasar esto, y de repente se encontró con aquello, y que le iba siguiendo, y que se iba como desapareciendo y volviendo a aparecer en otro lado, teletransportando, y que de hecho pues veía los vértices, le veía, y que tuvo como una sensación. Y yo creo que los seres humanos, cuando por ejemplo tenemos los famosos déjà vu o déjà vu, no sé cómo se dice, ¿no? Como que sabemos perfectamente como que el tiempo se nos ha repetido, ¿no? Bueno, pues también como que se nos ha parado. Pues hay pues ese ingrediente en ese caso de campana de irrealidad, de tiempo detenido. Y me parece realmente asombroso que ocurra eso, podría deciros, en más de un 60-70% de los avistamientos de ovnis en la actualidad, de que gente que los ve parece que se les ha detenido lo que es su existencia, como un control de la realidad por su parte al respecto de nuestra vida. Realmente increíble, y que bueno, pues me parece algo preocupante si hay radiación, y bueno, pues siempre me quedará esa duda también de qué serían las inscripciones del caso Rendlesham, con una geometría que desde luego siempre me ha fascinado. ¿Qué pondría ahí? Si son pues de alguna manera el nombre del planeta de origen, ¿no? Pues ya lo hemos visto. Eso sí, no sabemos si son buenos o malos, si van de Buenri o de Malri, que se dice, ¿no? Y desde luego, hagan lo que hagan, no les importa tener radiación con respecto a los seres humanos, algo que me parece que los ejércitos a nivel mundial deberían de empezar a controlar, porque ha habido más casos, y todos los casos siempre han quedado con un silencio informativo tremendo, aunque ganan lo que serían las demandas.
pero aún así los ejércitos no llegan a admitir el fenómeno de los objetos voladores no identificados a nivel romboidal, y tampoco a otras geometrías, pero en este, precisamente, tampoco. Y por algo será. ¿Cuáles son las respuestas? Me encantaría saberlas, pero desde luego si tenéis alguna, pues quizá alguien pues dé en la clave. Yo desde luego seguiré investigando y realizando comparaciones en algo que me parece que está ocurriendo y que es lo más importante que está ocurriendo y que está pasando en la historia de la humanidad. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma. Os invito a darle al like y a suscribiros. Y bueno, pues si queréis hacer alguna donación a través de PayPal, hay un botoncillo arriba a la derecha en lo que es la página de mi canal, pues es básicamente para ir tirando para adelante. Nada más, muchísimas gracias, salud y suerte, y que sepáis que la vida son muchísimas vidas, o más bien, que hay muchas vidas en una vida. Nada más. Saludos.